cordiales. Soy Eduardo Arrieta. Tendré el honor de compartir con ustedes mi disertación relacionada con la presencia sindromática en el contexto del desempeño gerencial educativo, específicamente con el síndrome de Procusto y el síndrome de Wendy. Cuando hablamos de lo que es la génesis científica, necesariamente tenemos que abordar los procesos de la administración científica desde los principios, desde lo que es las relaciones humanas y los aportes de George Terry, Henry Fayol, Elton Mayo y Frederick Taylor, entre otros. Cuando decimos que existe en la praxis gerencial síndromes, como en el caso que estamos abordando, el síndrome de Procusto y el síndrome de Wendy, decimos que hay una praxis oculta, porque en muchos casos el gerente desconoce que está padeciendo, que está siendo víctima de un síndrome tan importante como es uno de estos de los que en este momento estamos abordando. Y haciendo una revisión de lo que es la mitología griega y el personaje de Procusto, tenemos que abordar que la presencia de un individuo que era un posadero. Ese posadero tenía la cortesía de ofrecer hospedaje a los viajeros, pero la condición para quedarse era dormir en la cama que Procusto había diseñado con tal fin. Al viajero aceptar el hospedaje, era sometido a la fuerza por Procusto, y si era más grande que la cama, él procedía a cercenarle las extremidades, sean inferiores o superiores. Y en el caso de ser de menor tamaño que la cama, procedía a descoyunturarlo para hacerlo de ese tamaño. Era un personaje que manejaba a su antojo, porque si era del tamaño casualmente de la cama, entonces procedía a mover la cama para que fuera más pequeño o más grande. Pero él tenía que cumplir con lo que pretendía, que era cercenar o desmembrar al visitante. Esto se da traído a la gerencia. Observamos individuos que tienen la particularidad de no aceptar que un subalterno o un compañero de trabajo sea poseedor de mayores conocimientos que él. Entonces no puede superarlo, porque el jefe es él. Y comienza entonces a presentarse una serie de situaciones que están adversando el desempeño de ese individuo que tiene académicamente o más experiencia, más conocimientos que el jefe. Lo hemos visto en muchas instituciones y específicamente en el ámbito educativo lo observamos con mucha frecuencia. Pero también está la otra cara, que es el docente que no alcanza o el empleado que no alcanza las competencias que exige el jefe, y es cuando comienza entonces a recibir él lo que es la actuación de Procusto oculto en el gerente. Por otra parte, el síndrome de Wendy se convierte en la figura del gerente que está ganado para darle aportes a los trabajadores, pero de manera excesiva. A sus subalternos los acompaña en todo y olvida los actos gerenciales que les corresponden por su desempeño natural. Entonces observamos organizaciones que son muy atendidos los trabajadores excesivamente desde lo personal, en otros ámbitos sociales también los acompaña, pero en lo gerencial, en lo que corresponde a la institución, no lo hace. Entonces esas son los dos extremos que vemos nosotros en la praxis oculta dentro de lo que es la gerencia educativa, y en cualquier otra organización también lo vemos. Haciendo entonces esa revisión de la presencia sindromática, la figura del jefe se fortalece, no la del gerente líder, dando entonces pie a que se genere, en vez de acompañamiento, vigilancia, en vez de oportunidades de desarrollar, impiden, generando autoritarismo, y ese autoritarismo produce anarquías y produce apatías también dentro de las organizaciones. Desde la perspectiva de la gestión gerencial tradicional, vemos que las funciones naturales de la gerencia, lo que es planificar, coordinar, organizar, dirigir, evaluar, se fortalecen. ¿Para qué? Para que la figura del jefe tenga mayor poder y mayor autoridad. Viene a convertirse en esto entonces en una de las situaciones que comúnmente observamos dentro de lo que es la gerencia en todos sus aspectos. Ahora, la reflexión científica que necesitamos nosotros manejar. Debemos manejar que la gerencia en la actualidad podemos abordarla desde varias perspectivas. En este caso lo voy a abordar desde lo ergonómico.
que la gerencia ergonómica permite un máximo rendimiento. ¿Por qué? Porque es una gerencia investigadora, es reflexiva. ¿A través de qué? De una gestión autotélica, autopoyética y autodisciplinada, con el propósito de generar procesos de retroalimentación para el mejoramiento continuo. ¿Por qué el mejoramiento continuo? Porque nosotros tenemos que estar dando siempre respuestas a los procesos transformacionales y tenemos una sociedad que es dinámica, que es viva, es disruptiva. Lo que hoy vimos para mañana tal vez no nos dé los mismos resultados. Entonces tenemos que estar siempre buscando respuestas a los cambios. Y en eso la gerencia, la universidad, las escuelas están en deuda con la sociedad. No damos respuestas inmediatas a las realidades de la dinámica social. Y esto también va a buscar, con esta gerencia ergonómica, vamos a buscar que sea una gerencia que genere confort, que genere satisfacciones a los trabajadores. Porque un trabajador satisfecho es un trabajador que da mayor rendimiento. Ahora, si nosotros hablamos que en los entornos ergonómicos gerenciales estamos hablando siempre de reformas, y esas reformas tienen que ser reformas emergentes para dar respuesta a esas realidades, y estas tienen que ser a su vez incluyentes. ¿Por qué? Porque si nosotros somos incluyentes, estamos siempre promocionando, generando nuevas prácticas, nuevos ejercicios dentro de la organización. ¿Para qué? Para que haya siempre una disposición al cambio, esa generación de procesos que dan respuestas de manera inmediata dentro de los contextos educativos y en otras organizaciones, dan un aporte al trabajador para que éste se involucre, genere autocompromiso. Y si hay autocompromiso, es una garantía del éxito, porque el trabajador está ganado para el cambio. Estos son entonces los verdaderos procesos transformacionales de la gerencia que requiere un gerente del tercer milenio, un gerente de la posmodernidad, para dominar ese procusto que muchos tenemos y que no reconocemos porque es de manera inconsciente cuando se produce ese elemento o ese fenómeno conductual de la gerencia. Cuando hablamos de gerencia, entonces tenemos que mirar hacia grandes pensadores, grandes gerentes que han generado transformaciones que hoy es cuando más se están dando respuestas y resultados positivos para esta sociedad del conocimiento. Un placer, un honor haber compartido con ustedes desde mi humilde experiencia mis aportes para el fortalecimiento de la gestión gerencial y en el contexto educativo con mayor énfasis. Muchísimas gracias por su atención.